hijos con el carácter de Dios en sus vidas. Eso es mucho más que simplemente una educación, digamos, de buenos modales, por decirlo así. Entonces, si a eso es lo que le estamos apuntando, necesitamos tener como modelo y necesitamos tener como moldeador a ese Dios en nuestra vida. Necesitamos la intervención de Dios. Eso no quiere decir que eso va a eliminar nuestra responsabilidad en el proceso, ¿sí? No sé si ha sido por la corriente de la parte de psicología y de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, pero nosotros hoy en día, pues cuando nos hemos movido en el tema de la educación, uno ve que muchos papás sí han como pensado que esa responsabilidad de modelar y de moldear es para el colegio, ¿sí? O es más, son tan inconscientes de esos dos términos que enfocan solamente la educación de sus hijos en términos académicos, ¿sí? Y ahí es donde, pues con todo lo que estamos compartiendo, con todo lo que vemos hoy en día, con todo lo que nos toca orar, nos damos cuenta de que lo académico para nada va a ser suficiente para una vida exitosa en nuestros hijos. Entonces, volvamos por favor a las sendas antiguas, lo que dice la palabra, y vamos a hablar un poquito de lo que es entonces una paternidad responsable en términos de modelar y moldear. En Deuteronomio 6:5, la palabra nos dice que dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? O sea, hay una intervención de Dios por un lado, pero por otra parte no podemos descuidar o delegar la responsabilidad de nuestra paternidad, que está en términos en Deuteronomio 6:5. No sé si lo pudieron ver, pero en Deuteronomio 6:5 está el modelar y está el moldear implícito, ¿sí? Hablarás de ella estando en tu casa, ¿sí? Como algo cotidiano, ¿sí? No como una clase de bíblica que tiene que hacer uno por todos los días en su casa, sino en la cotidianidad, en lo que nuestros hijos ven, en el molde que ellos están viendo, el modelarles, andando en el camino, al acostarnos y cuando nos levantemos. Y atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿sí? Y estamos ahí moldeando, ¿sí? Poniéndola en práctica, hablando de ella, instruyendo, ¿sí? Más adelante en Proverbios 22:6 dice a los padres: instruye al niño en su camino y cuando es viejo no se apartará de él. Esto es una orden, esto no es una opción, ¿sí? Y más adelante en Efesios 6:4 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Entonces aquí vemos que sí hay una responsabilidad de parte nuestra, que no podemos delegar a nadie. Yo quiero contarles un poquito. Cuando yo tenía los niños chiquitos, llegó un momento, a pesar de que yo tengo, digamos, una instrucción grande en todo lo que es el desarrollo, la formación, la parte psicológica, lo de las relaciones, en fin, mucha información, yo llegué a un momento en que le dije: Señor, yo ya entendí que yo puedo enseñar a mis hijos como a pedirse perdón entre ellos, pero yo no puedo poner un corazón perdonador en ellos. Yo puedo enseñar a mis hijos que está bien y que está mal, pero yo no tengo la capacidad de poner arrepentimiento en ellos. Yo puedo enseñarles a compartir, pero yo no puedo poner en ellos un corazón generoso. Y así me fui yendo alguna vez que yo estaba orando. Porque sí,
quiero como con esta ilustración darles a entender, o lo que me gustaría pues que ustedes pudieran como absorber de esta enseñanza, es que nosotros no podemos solos. O sea, por muy buenos papás que intentemos ser, por muy buena instrucción, por todos los libros que nos leamos, y todo eso es bueno, ¿sí? Pero la intervención de Dios es urgente, la necesitamos, y eso depende de nuestra relación con el Señor, ¿sí? Y en la medida en que nosotros le enseñemos y transmitamos eso a nuestros hijos, modelándoles eso y moldeándoles eso, es que entonces Dios puede meter su mano con ellos para transformar entonces ese corazón de piedra en un corazón de carne, que eso es lo que el ser humano, ningún otro ser humano puede hacer, ¿sí? Entonces, sí es nuestra responsabilidad ser un reflejo moral de quién es Dios para nuestros hijos, ¿sí? Y en ese orden, entonces, podemos determinar o concluir que vamos a necesitar un cambio de corazón. O sea, para nosotros poder hablar de cultivar la fidelidad, de que nuestros hijos realmente tengan esa cualidad, ese principio en sus vidas, entonces vamos a tener que empezar a entender que necesitamos un cambio de corazón, donde haya arrepentimiento, donde haya fe, ¿sí? Y para eso necesitamos la intervención de Dios. Entonces, empecemos imitando a Dios, entendiendo que Dios es compasivo y que la compasión es uno de los frutos directos del amor. Entonces, si nosotros queremos cultivar esto en nuestros hijos, vámonos a lo que nos dice la palabra de estos frutos que son directos del amor, ¿sí? La fidelidad y la compasión. Entonces, quiero que revisemos un poquito qué cosas emanan de un corazón compasivo, ¿sí? Yo digo, es muy sencillo, así como la hermana Amparito dio así en el blanco con esos ejemplos y esas definiciones. Hagamos un repaso rápido de lo que es un corazón compasivo. Hay dos componentes importantes, y les digo que cada vez, y en especial en esta circunstancia que hoy atravieso con mis hijas, con todo lo de Matías, también con todo lo que ha sido la historia de esta familia, yo digo, sí que necesitamos entender que, digamos, la compasión, el amor, la fidelidad, todo esto que queremos cultivar en nuestros hijos tiene esos dos componentes, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. O sea, uno no puede decir, yo te amo, y digamos, me acuerdo de un libro que decía, y a mí se me quedó mucho, de un novio que le decía a la novia, no, yo por ti soy capaz de cruzar los mares y, mejor dicho, vencer los vientos y los días calurosos con tal de venir a verte, y yo daría lo que fuera para poder estar contigo, pero como hoy está lloviendo, pues voy a esperar hasta mañana, como algo así. O sea, no podemos, por un lado, estarles dando a nuestros hijos un mensaje de lo que es la fidelidad y el amor, cuando en términos prácticos de la cotidianidad estamos haciendo lo que definitivamente no es ser fiel o no es amar verdaderamente, ¿sí? Entonces, entendamos que esta compasión y estas características de fidelidad y amor se enfocan en lo práctico, ¿sí? En algo tangible, en algo palpable, en algo evaluable, ¿sí? Y aquí sí nos vamos como muy a lo que las empresas utilizan hoy en día, ¿sí? Que son esas competencias, que son esos objetivos, que son esas metas, que son medibles, ¿sí? Entonces vamos a leer en Romanos 13, del 8 al 10, cuáles son las cosas que el amor nos mueve a abstenernos de, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habían cosas que hacemos cuando amamos y hay cosas que no hacemos cuando realmente amamos? Entonces dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. El amor es una deuda que todos tenemos los unos con los otros. Es una deuda en la que todos debemos soportarnos por pagar.
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, yo, digamos, con esta cita que también está como parafraseada, ¿sí? Uno se da cuenta que lo que les decía un poquito al principio, cuando uno realmente ama, pues empieza a caminar en fidelidad sin necesariamente proponérselo, ¿sí? Es un resultado de. Entonces, cuando realmente amamos, dice ahí, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, no tenemos que levantarnos cada día a decir, hoy no voy a adulterar, hoy no voy a matar, hoy no voy a hurtar, ¿sí? O yo no voy a ofender a mi hijo hoy, o yo no le voy a maltratar, ¿sí? Sino que cuando realmente nos hemos permitido entrar el amor de Dios en nuestro corazón, y permitir esa intervención de transformación del corazón, empezamos a caminar en esto como fruto. Aquí hay algo que me pareció un detalle muy chévere, una frase, dice, la ley moral, o sea, los mandamientos, vienen siendo como los ojos del amor. Es decir, el amor sin la ley es, aquí ven en la diapositiva unas rayitas. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ir en este espacio? Si la ley o los mandamientos son los ojos del amor, entonces el amor sin la ley es, a ver, bom, 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 para el que diga, muy bien, el amor sin la ley es ciego, es decir, que no podemos tampoco, digamos, separarlo, que era lo que yo les decía ahorita. ¿Cómo es que este novio del que yo les hablaba, que decía que no, pues que él, mejor dicho, estaba dispuesto a enfrentar cualquier tormenta, cualquier diluvio, huracán, si se le atravesaba, pero que si estaba lloviendo, pues no, qué pereza salir, ¿sí? El amor, digamos, cuando nosotros realmente estamos amando, ninguna de las cosas que la ley está, digamos, prohibiendo o no vamos a dejar de hacer ninguna de las cosas que la ley también está demandando. Porque si fuera así, entonces estaríamos con un amor ciego y ese no es el amor que Dios nos está pidiendo. Entonces, hay una cosa de las que les digo que me confrontó muchísimo y es que ¿a qué nos lleva entonces el amor? Algunos cristianos, dice acá, han sobreenfatizado tanto en la salvación, que la salvación no es por obras, ¿sí? Y eso es cierto, eso es bíblico, la salvación no es por obras, pero han enfatizado tanto en esto que se han olvidado de que la salvación es para obras, ¿sí? O sea, no la adquirimos por medio de las obras, pero cuando nosotros somos salvos, cuando hemos recibido esa salvación, es para que hagamos obras, ¿sí? Vamos a leer, por favor, Mateo 25, 34, 46, donde habla detalladamente de para qué hemos sido salvos. No, si nosotros somos salvos, es para que se evidencie por medio de las obras, es para que podamos hacer obras y otros vean a ese Dios salvador en nuestras vidas. Entonces, si alguien me quiere ayudar, por favor, con Mateo 25, 34, 46, del versículo 34 al 46. Gracias. Gracias.
Bueno, yo les digo que yo había pues leído ese texto muchas veces, ¿sí? Incluso desde cuando yo era chiquita y asistía pues como a la iglesia tradicional, era de las cosas que casi siempre en algún momento la leen. Pero al leerla esta vez yo entendía, es que generalmente, y nosotros hemos leído otros textos donde dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni, bueno, todos los otros pecados entrarán en el reino de los cielos. Pero si aquí lo vemos, hay dos grupos. Y no están hablando de pecados sexuales, ni de pecados de asesinato, ni de pecados de nada de eso. Al grupo de la izquierda les dice, o sea, muy enfáticamente y muy duro, el infierno está preparado también para ustedes, no sé qué, y porque no se evidenció. No, esas obras de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y recuerden que muchas de las cosas bíblicas no siempre son literales, o sea, una cárcel a veces no es necesariamente la cárcel de la picota, una cárcel es estar esclavizado por un pecado, es estar encerrado por un dolor profundo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que, pues, como entender aquí, o lo que la palabra nos está diciendo, exhortando, es que de alguna forma esa ley moral que nos fue dada, donde los primeros 5 mandamientos hablan sobre el amor de Dios, los segundos 5 mandamientos hablan del amor al prójimo, y todas estas actitudes de las que nos habla Mateo 25 son como una especie de amorómetro, es decir, si hubiera una manera de uno medir el amor, esa sería como la forma, como les decía ahorita, que hay que ser tangible, palpable, evaluable, práctica, ¿sí? Como las metas de las empresas, y es que el amor tiene que ser algo que se evidencie. Y entonces vamos también a esta otra cita que es Juan 3, 16, 18, como para complementar este concepto. Y hay algo que yo también fue así como que era nuevo para mí al preparar esta enseñanza, donde dice: en esto hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros. También nosotros entonces debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, no sé si ustedes logran ver aquí algo como que tal vez puede ser no muy consecuente en la frase. Acá yo lo puse en negrillas, pero entonces leamos detenidamente este versículo y dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Miren que no dice, cuando él dice y ve a su hermano tener necesidad y no sacia la necesidad de su hermano, sería como si lo pusiéramos en un test de esos que miden la lógica, sería como la frase lógica que debería acompañar pues esa frase anterior. Tiene bienes y ve a su hermano tener necesidad, pues lo lógico sería entonces, y no le da para satisfacer su necesidad, entonces ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero no dice eso. Dice, y ve a su hermano tener esa necesidad y cierra contra él su corazón. Porque es que de alguna manera el Señor, ahí yo digo, queda abierto a que, listo, si en tus manos está poder ayudarle a tu hermano con esa necesidad, pues hazlo. Pero si no tienes cómo satisfacer esa necesidad, o no es ese el punto, no es estarle satisfaciendo la necesidad a todo el mundo, es no cerrar tu corazón
a la necesidad de tu hermano. Es decir, si en algún momento es acompañarlo a que llore en un hombre y no llore solo. Si es decir, cerrar tu corazón, no cerrar tu corazón puede ser en algún momento dado invitarlo a almorzar. Si no cerrar el corazón en algún momento dado es orar en ese momento por él, ¿sí? Es poderle tener los niños un rato para que pueda tener una consejería o para que pueda descansar o dormir un rato porque no ha podido, o sea, no sé, ¿sí? Pero ahí es donde me parece que la palabra es tan efectiva, porque tal vez para nosotros sería más, no sé si fácil es la palabra, pero pues es mucho más como desencartarnos con, no, pues dale para que satisfaga su necesidad. Entonces, pues en ese momento, pues si es el pan, entonces uno va y saca el pan de la cena y se lo da. Pero aquí es que está hablando cerrar contra él su corazón. Y ahí es donde nosotros, por eso se convierte esas actitudes en la manera de medir nuestro amor. Porque ahí es donde vamos a ver realmente si todavía tenemos un corazón de piedra o cristales allá o, ¿cómo se llama?, cálculos en el corazón, o estamos ya con un corazón de carne, como dice la palabra, Él puso su vida por nosotros. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a poner nuestra vida por nuestros hermanos? Yo no sé si algún día pues pasaremos por esa circunstancia de tener que poner la vida literalmente por alguien, pero es que ese no cerrar nuestro corazón a veces implica poner nuestra vida al servicio de alguien, dejar de hacer algo para nosotros mismos para hacerlo por alguien más, ¿sí? Entonces todo esto es lo que entonces emana de un corazón compasivo. Y si es eso lo que nosotros queremos que nuestros hijos cultiven, pues nosotros tenemos que empezar a vivirlo. Y ahí es donde tenemos que dejarle al Señor que transforme nuestro corazón. Vamos a ir por favor también a Gálatas 5:6. Ese sí, no sé si lo tengo por acá, si alguien me ayuda, sí. Bueno, no, sí, creo que aquí lo tengo, espérenme un segundito. La fe, bueno, dice, la fe verdadera obra por el amor, donde no hay tal amor, tampoco hay fe. Entonces recuerden, si se acuerdan que la salvación no es por obras, es por gracia, y lo que nosotros nos siempre enseñamos o leemos también en la palabra es que para poder ser salvos, nosotros tenemos que poner la confianza en el Señor, ¿sí? Y hablamos de fe. Pero entonces, para terminar de cerrar este concepto de que nosotros somos salvos por gracia y no por obras, pero si nosotros somos salvos por fe, esa fe nunca viene sola. La fe que salva no viene sola. Dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces, si esa fe salvífica no está acompañada por esas obras que manifiestan el amor, es una fe muerta. Entonces, es una fe que no nos sirve para la salvación. La fe verdadera obra por el amor. Entonces, si nosotros, o sea, es como el combustible de, ¿sí? Para que nosotros podamos ver que esta fe está surtiendo efecto de salvación, entonces obra por medio del amor, es lo que se refleja al otro lado. Entonces, la idea de hoy es que podamos, dentro de, digamos, una fichita muy sencilla, yo le animo a que de pronto usted pueda anotar estas 5 cositas para que nos vamos a lo práctico. Y dice, evaluar nuestra fe con hechos tangibles. Es decir, si nosotros cerráramos el día de hoy, ¿sí? Y bueno, el Señor viniera o mañana no amanecemos
y nos empiezan a hacer el inventario, por decirlo así, en cuanto a realmente si esa fe nuestra se manifestó, ¿sí?, con las obras, ¿cómo nos iría? ¿Sí? Ese es un ejercicio muy, si usted puede ahí escribir 5 cositas que hoy hice que realmente dejaron ver que mi fe no es muerta, que mi fe sí tiene esas obras como síntomas de que tengo una fe viva. Ahora, no todos los que hacen las cosas de Mateo 25, ¿se acuerdan? De darle de comer al hambriento, de visitar al enfermo o al que está en la cárcel. No todos los que hacen esas cosas necesariamente son cristianos. O cristianos salvos, ¿sí? Cristianos que tienen una relación con Dios, y hay que hacer esa aclaración. Y yo creo que más ilustración que la de nuestro Nobel de la Paz no podemos tener, ¿sí? Es decir, son herramientas o son como, yo digo, adornos que el hombre tiene para sentirse bien, donar cosas, hacer fundaciones. ¿Cuántos artistas, por ejemplo, hoy en día no vemos que tienen fundaciones y hacen cosas como esas, ¿sí? Pero vemos que no son salvos. Entonces, aquí otra vez la palabra es muy sabia y nos deja ver, para que nosotros tengamos este tema claro con nuestros hijos, que definitivamente no es por obras, es por gracia, es por una relación con Dios, es por haber nacido de nuevo, es por pasar de tinieblas a luz, es porque pasamos de un corazón de piedra a un corazón de carne, y esa es la intervención que solamente Dios hace y no es a punta de solamente obras. Pero espero que con esta enseñanza quedemos claros que si eso definitivamente ha sucedido en nuestra vida, es inevitable que se muestre o dé evidencia con las obras que nosotros hacemos. Los que como patrón de vida omiten tales cosas, o sea, las de Mateo 25, están demostrando que la gracia de Dios no ha actuado en sus vidas. Y en 1 Pedro 1:2 dice: un corazón amoroso y compasivo es un fruto directo de la obra regeneradora del Espíritu, que era lo que les decía. Convertir un corazón de piedra en corazón de carne es la obra regeneradora del Espíritu, ¿sí? Y lo último que debemos tener allí como esa especie de termómetro que si queremos hacer este ejercicio, es que si nosotros vemos, nos comparten esas situaciones difíciles de nuestros hermanos, y vemos a un hermano tener necesidad y hay una despreocupación o apatía por las personas necesitadas o por las necesidades de las personas, entonces tenemos un síntoma peligroso, es un síntoma de alarma, ¿sí? Porque inmediatamente nos tenemos que devolver a esto que es la fe. Si hay estos síntomas de despreocupación y apatía, entonces estamos con cálculos en nuestro corazón, con zonas que todavía están hechas de piedra, que no nos permiten evidenciar esa transformación, esa gracia regeneradora, y entonces ahí es donde nos tenemos que cuestionar realmente con qué fe es que estamos nosotros creyendo lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, pues como ese es la esencia, digamos, del mensaje de hoy, y es la forma en cómo nosotros no podemos perder de vista cuando nosotros estamos hablando de cultivar fidelidad en nuestros hijos, y es que ellos no podrán ser fieles a Dios, no podrán ser fieles a sus principios o a las convicciones o a la palabra, ¿sí? A las enseñanzas, incluso a las normas, ¿sí?
si realmente su corazón no ha pasado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Si esto es así, si todavía hay un corazón de piedra, no hay una obra regeneradora, esa obediencia, esa, entre comillas, fidelidad, va a ser por un tiempo y habrá algo que la pueda quebrantar, ¿sí? Que la pueda como vencer. Mientras si nosotros nos vamos a la raíz, y por eso les decía, el modelo que nosotros tenemos, lo que nuestros hijos están viendo en nuestra vida, y es el permitirle a Dios, y por eso yo digo, es tan importante esos tiempos de oración, porque eso es lo que permea el corazón de nuestros hijos para que Dios pueda obrar en ellos, ¿sí? Entonces es una tarea conjunta. No podemos lograrlos solos, y por eso necesitamos una iglesia, por eso necesitamos congregarnos, por eso necesitamos espejos en nuestra vida y pues obviamente la mano de Dios en los corazones, nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos. Entonces ese era el mensaje que quería compartirles el día de hoy, y esperamos que Dios lo frague en nuestro corazón y podamos ser esos instrumentos de Dios, podamos realizar, cumplir con esa paternidad responsable, con la parte que nos toca a nosotros, para luego tener una buena cosecha para ofrecerle al Señor. Amén.